se nos pide resolver la ecuación dada. Se considera que esta ecuación está en forma cuadrática porque si realizamos una sustitución simplificará la ecuación en una ecuación cuadrática más básica. Mirando la ecuación de cerca, observe cómo tenemos un factor de la cantidad 3 más 5 aquí a la derecha, y tenemos factores de la cantidad 3 y más 5 aquí a la izquierda, porque tenemos la cantidad 3 y más 5 es al cuadrado. Entonces, si dejamos que u sea igual a la cantidad 3 y más 5, y luego realice una sustitución para la cantidad 3 y más 5, la cantidad 3 y más 5 al cuadrado sería u cuadrado, por lo que tendríamos u cuadrado. Igual en el lado derecho tenemos 10 menos 3 veces la cantidad 3, y más 5 serían solo 3 u observe cómo al realizar esta sustitución la ecuación parece mucho más simple. Ahora establezcamos esta ecuación igual a 0 y factor. Como queremos que el término al cuadrado sea positivo, restemos 10 en ambos lados y también agreguemos 3 u a ambos lados. Esto nos daría la ecuación u al cuadrado más 3 u menos 10 es igual a 0. Y ahora factoricemos el lado izquierdo. U al cuadrado es igual a u multiplicado por u, y los términos en las segundas posiciones serán los factores de 10 negativos que se suman a 3 positivos. Y dado que 2 veces negativo 5 positivo es igual a 10 negativo, y 2 más 5 negativo es igual a 3 positivo, los dos factores que necesitamos son 2 negativos y 5 positivos. Lo que significa que, en términos de u, un factor binomial es u menos 2 y el otro es u más 5. Ahora que lo hemos factorizado en términos de u, queremos volver a escribir la ecuación en términos de, y sustituyendo la cantidad 3 y más 5 por u aquí y aquí. Realizar esta sustitución en el primer binomio nos da la cantidad 3, y más 5 menos 2 y luego para el segundo binomio tenemos la cantidad 3 y más 5 más 5. Y esto sigue siendo igual a 0, y ahora simplifiquemos. 3 y más 5 menos 2 se simplifican a 3, y más 3 y más 5 más 5. Se simplifica a 3 y más 10. Ahora, en términos de y, este producto es igual a 0 cuando 3 y más 3 son iguales a 0 o cuando 3 y más 10 son iguales a 0. Resolviendo estas dos ecuaciones para y aquí restamos 3 en ambos lados, lo que nos da 3 y es igual a 3 negativos y dividimos ambos lados entre 3. Simplificando obtenemos y es igual a 1 negativo o aquí restamos 10 en ambos lados dándonos 3 y es igual a 10 negativo. Dividiendo ambos lados entre 3 y simplificando obtenemos y es igual a 10 3 negativo. Entonces, nuestras soluciones son y es igual a 1 negativo o, y es igual a 10 3 negativo, y observe cómo pudimos resolver esta ecuación realizando una sustitución para simplificar la ecuación. Y luego escriba la ecuación en términos de, y para resolverla y observe que al realizar la sustitución esto nos permitió resolver, y sin tener que cuadrar el binomio de la izquierda o borrar los paréntesis a la derecha. Antes de continuar, verifiquemos que estas dos soluciones realmente satisfacen la ecuación original. Así que aquí está la ecuación original. Si sustituimos y negativo por 10 3, obtenemos esta ecuación aquí. Después de simplificar obtenemos 25 es igual a 25, lo cual es cierto, verificando que la solución sea correcta. Y luego aquí hay una sustitución cuando y es igual a 1 negativo, simplificando obtenemos 4 es igual a 4, lo cual también es cierto, verificando que las soluciones son y es igual a 1 negativo o y es igual a 10 3 negativo. Espero que hayas encontrado esto útil.